Hola, buenas tardes a todos los lectores, en este caso espectadores de Viena Directo, en esta sección Eco Directo, que como todas las semanas pues se va a dedicar en esta ocasión a la ciencia, a un tema científico. Y estoy, como también todas las semanas, viene siendo habitual y es un placer para mí, con Jesús Carrete, que es investigador de la TU Wien. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco, y muchas gracias por la invitación una vez más. Un placer. Hoy vamos a seguir hablando un poco de óptica, pero nos vamos a centrar en un tema muy interesante que es el de la polarización, ¿verdad? Sí, así es. Me gustaría explicar cuál es el principio de funcionamiento de unas lentes polarizadas, ya sea en unas gafas de sol o en un filtro fotográfico, cosa que probablemente conozcan muchos de nuestros lectores. Ujú, Y para ello me gustaría conectar con nuestra discusión del último día, cuando introdujimos la óptica geométrica. Es aquella rama de la óptica que estudia el comportamiento de la luz sin preocuparse de su naturaleza. En la óptica geométrica la luz simplemente es un rayo abstracto que sigue una dirección, viaja en línea recta en un medio homogéneo y cambia de dirección cuando atraviesa la frontera entre dos medios. Esta ujú. teoría es indudablemente muy fértil, da lugar al desarrollo básico de todas las lentes, de las que tanto provecho sacamos, pero es también insuficiente. Hoy sabemos que la luz se puede tratar en el marco de la teoría electromagnética, que su naturaleza es la misma que la de las ondas de radio o las microondas con las Ujú. que cocinamos a veces nuestra comida. No obstante, ese conocimiento empezó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX gracias a Maxwell, que desarrolló el electromagnetismo moderno, y se confirmó aún después, a finales del siglo XIX, cuando Hertz, Ah, bueno, cuyo nombre sale el nombre de la unidad de frecuencia, ¿no?, que todos conocemos, pues hizo experimentos que probó que las ondas electromagnéticas se comportaban como la luz. Pero mucho antes de eso, la gente ya había desarrollado teorías fenomenológicas de cómo la luz había de ser una onda. Y me gustaría empezar hoy contando una anécdota históricamente muy importante de una de las confirmaciones de que esto efectivamente era así. Una anécdota que tuvo lugar a principios del siglo XIX en la Academia Francesa de Ciencias. Bien, un físico de enorme importancia para el desarrollo de la óptica, Fresnel, había en aquel momento acumulado varios éxitos predictivos describiendo el comportamiento de la luz como el de una onda. Pero aquello no estaba libre de controversia en aquel momento. Gente tan potente como Newton mucho antes había negado que esto fuera el caso y los más tradicionalistas pues eran muy refractarios a esa idea. Pues en determinado momento, en 1818, si no estoy equivocado, la Academia Francesa de Ciencias convocó una competición para presentar trabajos pues, describiendo el comportamiento y la naturaleza de la luz. Y Fresnel presentó uno en el que describía la luz como una onda. En uno de los miembros del tribunal que juzgaba ese concurso era Poisson, otro gran científico, ujú. conocido bueno, por muchísimos más desarrollos fuera de la óptica. Este hombre se estudió en profundidad la teoría de Fresnel y llegó a lo que para él era una conclusión devastadora, algo que realmente negaba totalmente la validez de la teoría, pero era un absurdo. Y era el siguiente experimento. Desde el punto de vista de la óptica geométrica, si cogemos un disco, pongamos una moneda o algo con la misma forma de Una una cosa moneda pero redonda. un poco más grande, lo ponemos aquí y desde detrás lanzamos una serie de rayos de luz paralelos y ponemos una pantalla más allá, lo que esperamos es ver una sombra de forma circular. Ujú, Evidentemente es lo que nos dice la intuición y lo que observamos cotidianamente. Pues bien, Poisson, a partir de la teoría que presentó Fresnel, dedujo que no debería ser así. Que la teoría de Fresnel predecía que en el centro de esa sombra debería aparecer un punto brillante. Y claro, entonces Poisson lo planteó como un absurdo. Esta teoría nos lleva a una conclusión que se contradice completamente con la experiencia cotidiana y que nos llevaría a observar un fenómeno que es de todo punto inconcebible. Pues bien, otro de los miembros del tribunal, François Arago,
un hombre cuya biografía, por cierto, recomiendo consultar a todos los lectores porque es apasionante. Estuvo metido en política, llegó a ser primer ministro de Francia, tuvo también un papel en la Guerra de la Independencia Española. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día. En cualquier caso, Arago pues dijo, pues qué evolución más interesante, pero en vez de reírnos de ella, vamos a medirlo, ¿no? Entonces hizo el experimento en condiciones muy controladas y encontró que efectivamente en el centro de la sombra de la moneda aparece un punto brillante, ya Ajá, que hoy se conoce como la mancha de Arago. Hoy está al alcance de cualquiera repetir el experimento porque tenemos fuentes de luz paralelas muy buenas en la forma de los láser y se repite cotidianamente, y si alguien lo puede hacer en casa, pues le recomiendo que lo repita porque es muy impactante ver cómo aparece esa mancha luminosa en el centro de la sombra de la moneda. ajá. Pero bueno, más allá de este experimento tan decisivo, históricamente, tanto Arago como Fresnel trabajaron posteriormente muy intensamente en la teoría de la polarización de la luz, que es algo que claramente se escapa de la óptica geométrica. Para entender la polarización de la luz tenemos que pensar en la luz como una onda electromagnética. Esto significa que es una perturbación del campo electromagnético que se propaga en el tiempo o en el espacio. Ujú, Es decir, si nos ponemos en un punto del espacio donde está activa una onda electromagnética y medimos, por ejemplo, el campo eléctrico, observaremos que oscila. Tiene una dirección determinada, entonces crece en esta dirección, vuelve a pasar por cero, va en la dirección opuesta y así en el tiempo. Lo mismo pasaría con el campo electromagnético, con el campo magnético. ujú, En la mayoría de medios, incluido el aire, esa dirección en la que oscila el campo es perpendicular a la dirección en la que se propaga el rayo, a la dirección de propagación de la onda. Pero aún así hay dos direcciones de vibración posibles. Es decir, si la onda electromagnética se está propagando desde la cámara hacia mi cara, el campo puede ir o bien en esta dirección o en esta o en cualquier combinación de las dos. ujú. La luz natural es así, tiene componentes que oscilan en todas las direcciones y eso se llama una onda no polarizada. Una onda polarizada es aquella en la que el campo eléctrico oscila solo en una dirección bien definida. Y un filtro de polarización coge una onda no polarizada y solo deja salir una onda polarizada, es decir, absorbe todas las demás componentes. Vale, o sea que si yo lo he entendido bien, una onda polarizada es como si tú coges una soga, ¿no? Y haces así en el suelo y solo va en una dirección. Efectivamente, la dirección de propagación es la misma, sea Es, polarizada o no polarizada, pero efectivamente cuando está polarizada la dirección de oscilación está bien definida, ujú, mientras que cuando no está polarizada también hay una componente en la dirección perpendicular, ¿no? vale. Bien, no obstante esto, bueno, es abstracto, no deja de ser una curiosidad y no está claro cómo conecta con las lentes polarizadas. Al fin y al cabo, la experiencia cotidiana que tenemos con las lentes polarizadas nada tiene que ver palpablemente con la dirección de vibración del campo eléctrico que nos trae absolutamente sin cuidado, ¿no? Para lo que utilizamos las lentes polarizadas es para eliminar reflejos, Ujú, tanto en fotografía como en gafas de sol. Y aquí es donde hay que introducir otro fenómeno que es la polarización por reflexión. Entonces, consideremos una onda no polarizada, como por ejemplo la luz del sol, que incide sobre una superficie horizontal. Para hacer el problema más concreto, supongamos que la superficie horizontal es un charco en la carretera y ujú, que vamos conduciendo. Bien. El otro día hablábamos de reflexión y refracción, ¿no? La onda se puede reflejar o puede ser transmitida hacia el interior del charco con otro ángulo. ujú. En general, los dos fenómenos ocurren al mismo tiempo. Parte de la onda se refleja, parte de la onda se transmite. Pues bien, Fresnel demostró, con un cuidadoso estudio matemático, que para un ángulo particular de incidencia de esa luz no polarizada sobre la superficie, una de las polarizaciones no se refleja en absoluto. Ese ángulo se denomina el ángulo de Brewster y se caracteriza porque entre el rayo reflejado y el rayo transmitido hay un ángulo de 90 grados. Ujú, Para entender esto mejor, se suele separar la luz incidente que no está polarizada en dos componentes, la que se llama polarización P, de paralela, que oscila en el plano definido por la perpendicular al suelo y por el propio rayo, y la que se denomina la polarización S, que viene de Senkrecht, alemán para perpendicular, que ujú, oscila pues esencialmente de manera horizontal. Entonces, cuando tenemos incidencia en el ángulo de Brewster, la luz reflejada está de hecho polarizada horizontalmente.
De Ujú. manera que si nuestra lente, nuestra gafa, tiene un filtro que elimina la polarización horizontal, elimina todo el reflejo. Ajá. Y así funciona. Ahora diremos, bueno, ¿y quién nos asegura que la luz incidente, la luz solar, va a incidir precisamente en el ángulo de Brewster? Pues evidentemente nadie. La luz incide en muchos ángulos distintos, pero cuando analizamos la reflexión en un rango relativamente amplio de ángulos alrededor del ángulo de Brewster, vemos que también la polarización S se refleja mucho más que la P. Entonces, de hecho, eliminamos un amplio rango de reflejos. La única diferencia después entre este filtro de las gafas polarizadas y el que podemos montar sobre una cámara de fotos es Ujú. que en la cámara de fotos podemos elegir el ángulo. Así que cuando Eso ponemos un es. filtro polarizador en una cámara de fotos y enfocamos, por ejemplo, el cristal de un coche, a ver si lo tenemos en un ángulo al azar, vemos el reflejo, así que detectamos fácilmente que hay un cristal, pero conforme giramos, si llegamos a ponerlo en el ángulo correcto Eliminas y el si el dueño reflejo. de... Exactamente, y si el dueño del coche no es un guarro, porque después los reflejos en la suciedad del cristal, pues vemos que de hecho el cristal desaparece prácticamente de nuestra imagen y vemos el interior del coche sin ningún tipo de obstrucción, ¿no? Ajá, qué interesante. Claro, y además esto tiene un montón de aplicaciones, pues claro, para la fotografía y esas cosas, y para las gafas también, ¿no? Así es, de alguna manera poner un filtro de polarización es ponerle gafas de sol a la cámara. Y en este sentido quiero destacar que estos filtros polarizadores actúan siempre absorbiendo parte de la luz incidente. Por lo tanto, al final tenemos menos luminosidad que al principio, al eliminar una de las componentes. Claro. Eliminar el reflejo no es gratis. Y esto es porque la forma en que funciona un filtro polarizador es esencialmente que sobre el filtro hay una serie de líneas paralelas que pueden estar formadas de un polímero o por cristalitos de determinados minerales, a lo largo de los cuales puede fluir la corriente eléctrica. Y aquí volvemos al hecho de que la luz en realidad se comporta como una onda electromagnética. Cuando la luz incide sobre ese filtro, si el campo eléctrico está polarizado a lo largo de la línea definida por estos cristalitos o estos polímeros, el campo es capaz de desplazar esas cargas, es decir, genera movimiento, el cual al final, por colisiones y por otros fenómenos físicos, se disipa en forma de calor o de luz que no contribuye a la imagen. Y esa parte de la onda no se transmite. O sea que parte de la luz que quitas se disipa en una parte del espectro que no vemos. Puede finalmente disiparse en una parte del espectro que no vemos, como el infrarrojo, o puede incluso simplemente aumentar un poquito la temperatura de tu filtro, que después se transmite como calor a la cámara y por supuesto termina siendo completamente imperceptible. Ujú. Ah, vale, vale. Ah, pues qué interesante. Claro, nunca lo había pensado. Claro, claro. Porque yo, claro, yo he tenido, pero ya hubo una época que los usaba mucho. Los filtros polarizadores, sobre todo, pues eso, para lo que notaba la menos luminosidad y pues eso, cambios en los reflejos, en el azul del cielo, que se hace más oscuro, por ejemplo, Efectivamente. y esas Uno de cosas. los grandes problemas es naturalmente cuando tenemos superficies con ángulos muy variables, porque u orientamos el filtro para que nos elimine un reflejo o lo orientamos para que nos elimine el otro, pero no Ujú. podemos capturar dos ángulos de Brewster distintos, claro. Claro, claro. Ah, qué interesante. Ujú. Muy bien. Pues tengo yo que buscar esto de la biografía. Ya me has explicado, tengo que buscar la biografía de Aragó. Ah, lo recomiendo, es muy, muy interesante. Tampoco es que sea una excepción porque, naturalmente, después de la Revolución Francesa hubo muchos científicos metidos en política en la época de la Ilustración. Bueno, una cosa iba paralela a la otra. Tenemos también a Joseph Fourier, alcalde de Grenoble, que desarrolló la teoría de la transmisión del calor. Tenemos, por supuesto, a Laplace, Ujú, su rol en las campañas napoleónicas. Y además hay cruces de todo tipo entre ellos. Tenemos también a Sadi Carnot, el padre del segundo principio de la termodinámica, que era hijo de un general ujú. francés. Y Sí, sí. por todos Bueno, lados el hay cruces. mismo Benjamin Franklin que hablábamos el otro día, que aparte de inventar el cuenta kilómetros y las gafas bifocales, también estuvo Efectivamente. metido en política también de manera Y, destacada en los Estados y a Unidos, claro. rayos, sí. Sí, sí, deberíamos pensar hoy en día si quizás no nos convendría más tener políticos ilustrados en lugar de populistas, pero bueno. Sí, sí, sí. No, pues es una cosa muy interesante esto que hemos hablado de la polarización. Y supongo que lo mismo que en la luz, se puede
polarizar cualquier otra onda o no? Podemos polarizar ondas siempre que sean transversales, siempre que su dirección de oscilación sea perpendicular a la onda. Por el contrario, cuando la dirección de oscilación es paralela a la propagación, entonces, como diríamos los físicos, no está degenerada, hay una sola posibilidad. Este Ujú. es el caso del sonido. El sonido se trata de ondas longitudinales. Las partículas oscilan en la misma dirección en la que se propaga la onda y ahí no es posible la polarización. Ajá, mira. Ujú, qué interesante, claro, claro. O sea, que no se puede hacer no se puede hacer todo el rato. Muy bien, muy bien. Así es. Creo que creo que hemos explicado bastante bien lo que es la polarización, ¿no? Hemos tocado todos los aspectos. Pienso que sí, Ajá, muy bien. por lo menos desde el punto de vista práctico. Muy bien. Pues nada, como todas las semanas, pues muchísimas gracias por tus explicaciones, que han sido interesantísimas. Espero que también a nuestros espectadores y a los lectores de Viena Directo les hayan interesado también. Y nada, deseando estoy de saber pues lo que el tema del que vamos a hablar la próxima semana y que estoy seguro de que nos sorprenderá. Muchísimas gracias y nada, hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti y a los espectadores por su atención y hasta la semana que viene. Adiós.